¿Qué tal, Ernesto? Hola, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás vos? Voy a subir el volumen. Yo también. Ahí va. ¿Cómo va ¿Cómo todo? anda esa locura de concursar, cambiario? ¿Cómo era? Concursal, no, pero ya concursal la dejé. Ah, No, sí, concursal la dejé porque no llegaba, entonces preferí dedicarme a una sola materia y dejarla para el cuatrimestre que viene más tranquilo. soldado que huye, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Viste que los refranes siempre tienen razón? Es que era eso o presentarme con 3 guitarras, 2 baterías y empezar Sí, a guitarrear. sí, y que Garaguzo, no sé quién está muriendo, te manden de gira por todo el interior de la República Argentina hasta el año que viene. Entonces, para no después volver a cursarle, decía, vos eras el que me guitarreaste el año pasado, preferí Claro. directamente no aparecer, no poner la cara y huir. No, aparte que vos ya estás en el semi-ejercicio de la profesión y bueno, una cosa es ponerse guitarrero a los 22 años y otra cosa es cuando ya sos un poco más grande y uno como que adquiere un poquito más de conciencia de dignidad. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertas situaciones que uno se trata de preservar, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, Entonces, no, hay ya, momentos en los cuales ya. ya a esta altura sabemos qué batallas podemos perder y qué batallas podemos ganar. No, Vos, eso yo ya lo tengo clarísimo. Yo ya sé que. Yo sabía que si me presentaba, tenía unas posibilidades de un 30% de aprobar y un 70% de que no. claro, Y antes por ahí me tiraba, porque era más cara dura y bueno, ya está, total. Pero ya a esta altura ya no. nada. Y bueno, prefiero hacerla bien después, total. Me queda, por lo que entiendo, tengo plazo hasta diciembre del año que viene, por el vencimiento del plan. Así que, Para volver a darla, pero tenés que dar completa. claro, no, pero es por el plan de estudio, porque el plan de estudio, yo estoy en plan 88 y vence Sí. en diciembre del 2022, creo. Ya vence. Y ya después, si no me recibo ahí, me pasan compulsivamente al 2018. Al plan nuevo. Claro, que son Que, más materias. o Hay sea que que no es rendir más solamente una materias. cuestión del programa de quiebra, sino que es un montón de materias que va a seguir sumando. Claro, si me paso al 2018, creo que tendría que rendir, creo que son 6 materias más, una cosa así. ¿Vos en qué año arrancaste la carrera por primera vez? Yo arranqué en el 2009. Y ahí estaba vigente un programa, el plan de estudios del 88. Claro, ahí está en el 88 y en el 2015, no, 2018 Mm, empezó el plan cambió. nuevo. Claro. Entonces ahí Claro, ya empezó a correr el plazo para los que éramos plan 88. Entonces ya ahí empezó la entiendo. guadaña ahí alrededor del cuello, a decir, bueno, ya hay que meterle ritmo porque Está bien. Vos biológicamente que estás en los 30 y pico, 31. 31. Está. Claro. Yo soy de un plan anterior al 88 todavía. Creo que era el plan del 84, un poco como de la reapertura universitaria después del proceso. Plan Ah, 84. claro. Y en el 88 se hizo una modificación bastante importante. Pero creo que el plan del 88 sacó algunas materias. Sí, por ejemplo, por lo que tengo entendido, porque tengo amigos del abogado con el que laburo que se han recibido en esa época, y por ejemplo, Romano dejó de ser Claro, obligatoria y pasó a ser optativa, claro. porque Yo no sí di se. romano, que estaba en primer año, que era la primera materia netamente jurídica. Yo me acuerdo que Claro, primero di introducción al derecho, que era más que nada como una introducción a la filosofía del derecho. claro, Porque es lo que introducción al ahora es teoría derecho, general. claro, introducción al derecho, como lo veían mis primos en la UBA y demás, era con Astalión, Villanueva y García Olano, que era una introducción de toda la carrera, públicos, privados, es una generalización de la carrera, como un coming soon, pero De todo lo que va a venir. hasta quinto año. Y cuando el doctor Portel asume la cátedra, le dio un giro completamente distinto y en general era más introducción a la filosofía del derecho. Y después me acuerdo que di derecho político, después de historia del derecho,
y finalmente Derecho Romano, que era la netamente jurídica, e inmediatamente después Civil 1, que era el escaloncito que le seguía. Y era muy buena Romano, porque daba un montón de elementos, digamos, de básicos de otras materias, una linda materia. Una linda Bueno, materia. ahí fue cuando lo pasaron, dejó de ser obligatoria, pasó a ser optativa, y quedó ahí. Igual en Claro. el 88 hubo un montón de cambios. Y ahora en el 2018 creo que agregaron materias porque, por ejemplo, creo que daños ahora se da en la parte de obligaciones aparte, y creo que es Ah, bimestral, la parte de daños. Que no obliga, claro. yo la vi dentro de las obligaciones, dentro de la materia de obligaciones, creo que una bolilla más era daños. Ahora creo que es una materia aparte, que creo que es bimestral, pero es daño. Después familia y sucesiones las dividieron, ahora es familia por un lado y sucesiones por el otro, pero es Ah, mirá bimestral, o vos. sea, sigue siendo, es como si fuese una, porque es bimestral. La partieron en dos, pero cuando yo la rendí era familia y sucesiones, era una sola materia y era los primeros 2 meses familia y los segundos 2 meses sucesiones. Ahora son 2 materias. Claro. Y hay otras materias que fueron agregando, entonces si me Sí, me paso al parece que, 18, me agrega materia. me parece que Derechos Humanos generó una submateria que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en realidad se parece más al Derecho Internacional Público, o que Claro, bolla un poco entre las dos disciplinas. Por eso claro, me lo comentó el encargado de cátedra en algún momento. claro, porque y en el 2018 en esta materia hubo algún cambio sustancial o... No, nada. En Internacional Público no, para nada. No se modificó el programa, nada. Así que Sí, nosotros necesitaba permanecemos una, incólumes. necesitaba una actualización civil, porque era como que Claro. civil estaba muy, y más con el nuevo código estaba muy Sí, un atrasado. poco, un poco vetusta. Hola Mariela, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Eh, buenas tardes. y qué pasa? O sea, se pasa compulsivamente al programa del 2018 a todos los que no se recibieron para diciembre del año 2022. Claro, exactamente. Se Bueno, o pasa, sea que se para pasa. muchos va a ser medio garrón. ¿Qué Y tal, es que Gianfranco? los que arrancaron ahora, muchos, o los que se inscribieron, no sé, el año pasado, podían elegir inscribirse entre el 88 y el 2018. Muchos ya arrancan en 2018 porque en 2 años no se reciben. Claro, sí, porque si no es una carrera contra el tiempo. Claro. Sí. Un amigo mío Ernesto, está terminando 3 años. creo que el centro de estudiantes iba a tratar ese tema, ¿no? Sí, lo van a Supuestamente. tratar, pero porque creo que iban a hacer un pedido de prórroga, pero creo que es individual el pedido de prórroga, es cada uno en función de las materias que tiene, y ahí se evalúa si se da o no esa prórroga. Porque, por ejemplo, si te faltan 3 materias, creo que la prórroga te la dan, porque son 3 materias. Ahora, si te faltan 15, 20, bueno, ahí ya se complica. Amparo, amparo. Es que en la universidad, en el complejo universitario, en las carreras que hicieron cambio de plan, tienen unos quilombos terribles con ese tema, por el tema del cambio del plan a uno y el otro, y los que lo han querido pasar compulsivamente al otro, y que han pedido prórroga y no se la han dado, o que se han recibido justo en ese interín que se vencía el plazo y demás, y con el tema de los títulos y la habilitación de los títulos, hay amparos, hay acciones contenciosas administrativas y de todo. Hay que ir a quemar gomas al rectorado ahí, a hacer bulla. Ahí sí, Sí, sí. no, va a generar mucho, sí, esos cambios compulsivos, qué sé yo, regularizan algunos aspectos, pero generan muchos conflictos individuales, ¿no? Es una cosa que, bueno, habrá que ver cómo se maneja en su momento. Mientras tanto, a seguir con quiebras, concursos públicos. ¿Cómo va todo esto? ¿Bien? Bueno, la propuesta para hoy era el derecho internacional humanitario, ¿no es cierto? Y y si hacemos tiempo, vamos a hablar introductoriamente de derecho del mar, que es bastante largo y a lo mejor un poquito complejo. ¿Alguna duda, consulta o inquietud hasta acá? A mí me quedó una duda de la clase pasada, A ver. de que cuando usted hablaba del Estatuto de Roma, Uh-huh.
cuando habló de la competencia, habló de la competencia material, Sí. y creo que nombró que eran 3 tipos de competencia, o 2 tipos de competencia. Y yo me quedé solo con la material. No Ah, sé bueno, cuál hay era la una otra. competencia. Exacto. Hay una competencia material, digamos que son las figuras que entran bajo la jurisdicción de la Corte Internacional Penal, ¿sí? Que son 4, ¿no es cierto? El delito de agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio. Hay una competencia temporal que responde a la pregunta, ¿cuándo tuvo que suceder un evento para entrar bajo la competencia de la Corte Penal Internacional? Pues bien, la Corte Penal Internacional, para los estados que son parte ab inicio del sistema, o sea, que suscribieron el Tratado de Roma, es el 1 de julio del año 2002, que es cuando entró en vigor el Estatuto de Roma. Ahora bien, cuando un estado parte se agrega con posterioridad porque ratifica, entonces es desde el instrumento de ratificación. Entonces, la competencia temporal, más allá de arrancar 1 de julio del año 2002, entra técnicamente en vigor para cada estado desde su incorporación al Estatuto de Roma. Para algunos, esa incorporación es históricamente el 1 de julio de 2002. Para otros, en la medida en que lo ratifican con posterioridad, es desde el momento de su ratificación. Competencia material, entonces las figuras. Competencia temporal, cuando tuvo que suceder el evento como para, los hechos, digamos, como para entrar en la competencia de la Corte Penal Internacional. Y finalmente la competencia territorial. La competencia territorial llama la intervención de la Corte cuando los hechos sucedieron en el territorio de algún Estado parte, o bien por el criterio de la nacionalidad activa. Es decir, cuando el acusado tiene la nacionalidad de alguno de los estados parte. O sea, la competencia conforme 2 criterios tradicionales que son la territorialidad y la nacionalidad activa. Fuera de estos casos, ¿puede intervenir la Corte? La respuesta es sí y con carácter excepcional. Es decir, cuando la Corte inicia sus actuaciones, pero el estado donde sucedieron los hechos, o sea, si por los criterios de territorialidad o nacionalidad activa, en principio, la Corte carece de competencia, sin embargo, si el Estado que en principio tiene jurisdicción sobre la cuestión, el Estado doméstico, es decir, el Estado que puede atribuirse el juzgamiento de la cuestión por el criterio de territorialidad o de nacionalidad activa, admite y permite y consiente la intervención de la Corte, aunque no sea Estado parte en el sistema del Estatuto de Roma, entonces la Corte excepcionalmente puede intervenir solo en ese caso, y si la competencia es aceptada por ese Estado crítico, digamos, por llamarlo de alguna manera, el Estado inmediatamente, digamos, al mismo tiempo, tiene la obligación de prestar toda la colaboración, digamos, como para recibir la comisión que se va a instalar en ese estado a los fines de hacer todas las encuestas, investigaciones, diligencias previas, preliminares y demás, producción de prueba. Entonces sí, Ernesto, esos son los 3 distintos aspectos de la competencia del Estatuto de Roma. No sé si he sido claro o... Perfecto, muchas gracias. Bueno, no, por favor. ¿Alguna otra duda, consulta o inquietud? Bueno, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Digamos que es la parte del derecho internacional público que, puntos suspensivos, A, hace feliz a la humanidad, B, busca el bienestar de la humanidad, C, tiende a humanizar ciertas relaciones jurídicas internacionales. Gianfranco.
Me voy a tirar por la C. Y sí, siempre C. En realidad el derecho internacional público tiende a humanizar ciertas relaciones internacionales que son las relaciones de la guerra. Es decir, ustedes en la parte general estudiaron, digamos, la regulación internacional del uso de la fuerza, ¿no es cierto? ¿En qué aspectos, por ejemplo? ¿Qué instrumentos recuerdan? ¿Qué acontecimientos históricos? ¿Qué hitos en la historia del derecho internacional se refieren a la regulación del uso de la fuerza? La sociedad de naciones como un intento después de la Primera Guerra, como un intento de mantener la Muy paz. bien, Y de muy regular la bien. guerra. Como reacción y compensación al término de la Primera Guerra Mundial, comienza toda una regulación. Muy bien, el Tratado de Versalles contenía, creo que a partir del artículo 12, 13 y sucesivos, la, una regulación para el uso o amenaza de la fuerza. En la década del 20 se produce un progreso con el pacto Quelobriand y con el pacto Saavedra-Lamas en la década del 30, Premio Nobel de la Paz argentino, y finalmente con la Carta de San Francisco, el artículo 2.4, que justamente condena o caracteriza el delito de agresión, como el uso o amenaza de la fuerza por parte de un Estado contra la independencia, integridad territorial, independencia política de otro Estado o de alguna otra manera que contravenga los principios de la Carta. Esa regulación del uso de la fuerza, en derecho, nosotros lo llamamos, en rigor de verdad, el ius ad bellum. Es el ius ad bellum. El ius ad bellum justamente es lo que... ¿Puse bien? Sí. Ustedes saben que desde el jueves estoy sin los lentes de ver. Yo tengo dos pares de lentes, estos que son de ver de lejos, porque la óptica se toma como una semana para hacer los lentes, y mientras tanto uno más o menos se las tiene que arreglar. No sé si ustedes ven que yo permanentemente, antes me cambiaba los lentes, dejaba uno, me ponía otro, de acuerdo que fuera a escribir o fuera a ver algo. Así que ahora estoy un poco como Mr. Magoo, puedo llegar a escribir algo mal. Por oposición no, por complemento del ius ad bellum, ¿sí? Ustedes tienen a su vez el otro conjunto, otra regulación, que es el ius in bellum. Es, en definitiva, el derecho que regula la conducción de la guerra. Es decir, históricamente, las distintas sociedades tuvieron distintas concepciones de cuál es el alcance y los límites de la guerra. Es decir, lo que se permite y lo que no se permite en la guerra. Pareciera ser que en la guerra, como en el amor, todo se permite, que es una concepción bastante primitiva, no sabemos si primitiva del amor o primitiva de la guerra, pero que en definitiva, en la antigüedad, generaba dos oposicionismos, que no solamente eran cuestiones estatales, sino que eran dos sociedades completamente enfrentadas. Entonces, todo lo que el otro representaba era el enemigo. No solamente las manifestaciones estatales, el ejército, una flota, una construcción fortificada, sino además también sus habitantes eran enemigos. Ustedes habrán visto en la serie Vikingos, que en realidad es una guerra de todos contra todos, que se muestra bastante crudamente en la serie. Lo importante era que al otro suprimirlo, llamando asesinato, asesinato en masa, deportación, o bien su propiedad, el saqueo, la destrucción, el incendio. O sea, de lo que se trataba era de suprimir al otro. A partir de la paz de Westfalia, en la Edad Moderna, digamos que la guerra se profesionaliza. ¿Eso qué significa? Que la guerra se plantea entre estados y no entre sociedades. Quiere decir entonces que a partir de esa época, la paz de Westfalia se firma en 1648, después
de la Guerra de los 30 años, lo que arranca es la distinción entre lo que son combatientes y las personas que son ajenas a las hostilidades, es decir, la población civil. Ahora bien, en este periodo de profesionalización de la guerra, que abarcó los siglos XVII, XVIII y hasta el XIX, digamos, hablar de la conducción de la guerra, digamos, a ver, no había una población civil en principio para proteger directa e inmediatamente, porque la concepción estratégica de la guerra la mantenía al margen. Esta es una concepción rusoniana propia de la Revolución Francesa que profesionaliza el oficio y el arte de la guerra. Sin embargo, ustedes van a advertir en los años 1800 que hay una progresiva militarización de Europa por las distintas rivalidades coloniales, expansionistas, muchos conflictos ideológicos que se van generando en Europa, y particularmente el Estado que unifica a Alemania en 1871, que es Prusia, es una sociedad profundamente militarizada, y ahí hay una cabeza, von Clausewitz, que justamente vuelve a ese concepto de guerra total, donde la guerra no solamente se promueve contra el Estado, sino que se promueve contra toda la sociedad enemiga. Son etapas de creciente militarización. Europa, digamos, se va bipolarizando en la Triple Alianza y la Triple Entente. Entente en francés, entente es acuerdo, que son los dos grandes bloques militares que van a terminar enfrentándose en la Primera Guerra Mundial a partir de 1914. En este contexto que les comento, es decir, la creciente militarización de Europa, todo el prolegómeno de la Primera Guerra Mundial, hace que el derecho internacional comience con ciertas reacciones, digamos, justamente destinadas a generar reglas que humanicen los enfrentamientos. Bueno, por supuesto que el siglo XIX tuvo muchos enfrentamientos. La guerra de Crimea, que fue una guerra básicamente europea, por ejemplo, pero fundamentalmente previendo la escalada de militarización que terminó en la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes van a ver que hay distintas conferencias. Conferencia de Ginebra de 1864 sobre guerra naval, Conferencia de Bruselas de 1874, y dos conferencias muy importantes que generaron reglas de guerra, que son las de 1899 y la de 1907. ¿En qué consiste reglar la guerra? ¿Qué se imaginan ustedes por generar reglas bajo las cuales el derecho internacional interviene en los conflictos armados entre naciones? Generar... Sí, por favor, Nara. ¿Cómo estás, Nara? Hola, profe, buenas tardes. Iba a decir generar como reglas mínimas e inviolables, ya sea de derechos humanos, en general y en particular de los civiles, me parece, puede ser. Exactamente. Y eso que vos estás diciendo, Nara, a mí me sirve para decir que el derecho internacional humanitario, que se va gestando en esta época, tiene dos grandes vertientes, que son las convenciones de La Haya, que yo les acabo de presentar, 1899 y 1907, y las convenciones de Ginebra de 1948, con sus protocolos adicionales de 1977, que constituyen las dos grandes vertientes del derecho humanitario. Una vertiente, que son las convenciones de La Haya, se refiere más que nada a las reglas de conducción de la guerra, como recién dijo Nara, generar determinadas reglas básicas que humanicen la conducción de la guerra. Mientras que las convenciones de Ginebra lo que tratan es de humanizar el tratamiento a todas aquellas personas que por algún motivo han quedado fuera de las hostilidades. Y van a ver ahí las personas, los distintos rangos de personas protegidas, que son prisioneros de guerra, heridos, población civil bajo la ocupación de territorio enemigo. Estas son las dos grandes vertientes
del derecho internacional humanitario. En el primero de los ámbitos, o sea, las convenciones de la Haya, hablamos de reglas de conducción, fundamentalmente dirigido a que no todos los medios y no todos los métodos de combate pueden ser libremente elegidos por dos partes contendientes. Los beligerantes tienen una limitación establecida por la Convención de la Haya, que con respecto a ciertos métodos y con respecto a ciertos medios de guerra, el derecho internacional público introduce una prohibición. Como así también, por ejemplo, la distinción entre beligerantes y población civil. Ahora bien, por ejemplo, la Convención de la Haya, 1899 y 1907, se limitaba a establecer reglas de conducción solo en los conflictos internacionales. Ahora bien, ¿quién califica un conflicto internacional? Bueno, hay muchas situaciones donde las mismas partes no se terminan de declarar el estado de guerra. Entonces es una calificación, la de estado de guerra, que le correspondía al derecho internacional. Por otra parte, básicamente, las convenciones de la Haya establecen reglas de origen convencional y por lo tanto se aplican a los estados parte de ese sistema. Los estados que no son parte, si se le aplican esas reglas de conducción de la guerra, se les aplica como norma consuetudinaria. ¿Eso qué significa? Que en definitiva, si bien la Convención de la Haya es, por supuesto, un instrumento convencional que genera obligaciones de observancia para los estados que forman parte del sistema, al mismo tiempo lo que hace es codificar la costumbre del derecho internacional con respecto a cuáles son las reglas de la guerra, especialmente conforme una moral media. Entonces, ya sea en las situaciones que no se encuentran previstas por la Convención de la Haya, o ya sea en los conflictos en los cuales intervienen estados que no son parte del sistema de la Haya, esas mismas reglas consuetudinarias se aplican, pero esas mismas reglas convencionales, quiero decir, se aplican, pero como normas consuetudinarias. No sé si me explico. Yo les decía tiempo atrás, yo puedo tener un buque infractor en mi zona económica exclusiva que está pescando en la milla 179. Y el estado de la nacionalidad de ese buque no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El tema es que la reglamentación, observancia y régimen jurídico de la zona económica exclusiva, sin perjuicio de estar convencionalmente prevista en la Convención de Jamaica, más allá de eso, generó una costumbre internacional de observancia. Ese régimen jurídico también es oponible a los estados que no son parte del sistema de Jamaica, pero como norma consuetudinaria, exactamente con el mismo contenido. No sé si me explico a dónde voy. Quiere decir entonces que por más que un estado beligerante no sea parte de la Haya, entonces se le oponen las reglas de conducción de la Haya, pero como el estado de la norma consuetudinaria del derecho de la guerra que plasma en la Convención de la Haya, por entender que ese es el estado, digamos, de la concepción de la guerra dentro de la comunidad internacional. Entonces vale como norma consuetudinaria. Después, por ejemplo, la Haya tiene cierto tipo de situaciones que no están específicamente comprendidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el civil que porta armas en un estado ocupado por el enemigo? Nunca se generó un estatuto que reglamentara cuál es la situación de ese ñato. ¿Me explico? Entonces, esa situación, como otras que no se encuentran previstas en la Haya, igualmente se les aplica las normas consuetudinarias. ¿Por qué? Porque sobre todo este tipo de situaciones que los estados no se pusieron de acuerdo, hubo un representante ruso de apellido Martens que sugirió una cláusula muy sabia que adoptó la Convención de la Haya, que dice que en todas las situaciones que no se encuentran previstas o reglamentadas por la Convención de la Haya, las poblaciones y los contendientes se encuentran sometidas a las normas y principios del derecho de gentes, o sea, las normas y principios del derecho internacional, según leyes de humanidad, dictados de conciencia pública y las normas y usos de la guerra aplicados por las naciones civilizadas. Entonces, fíjense ustedes que hay
como una especie de cláusula residual, que lo que viene a decir es que lo que no está previsto en la Convención de La Haya, de todas formas, esos principios y esas normas jurídicas, por entender que constituyen los usos de la guerra, se aplican a esas situaciones aún no previstas específicamente por el Convenio de La Haya, en la medida en que constituyen los usos de la guerra por todas las naciones civilizadas, y además las leyes de la humanidad, o sea, una especie de moral media, un aditivo kantiano, si se quiere, y los dictados de la conciencia pública, o sea, una cuestión medio como justnaturalista, como aplicando la razonalidad y la moralidad para morigerar los efectos de ciertas prácticas de la guerra. La Haya es bastante primitivo en ciertos aspectos, porque, por ejemplo, no existían estados protectores, o sea, estados ajenos al conflicto, que vinieran a intervenir el estado A por el beligerante Z y el estado B por el beligerante M para hacer cumplir el contenido de la Convención de La Haya. Es decir, supongamos que existe un conflicto entre M y Z, entonces hay una potencia protectora distinta de M que se acerca a M y toma intervención para ser instrumento de aplicación de la Convención de La Haya dentro de ese estado. Entonces, no existían potencias protectoras, sino que la aplicación de La Haya se dejaba, en definitiva, en manos de los propios estados beligerantes, lo cual, digamos, constituía una omisión y un boicot bastante importante para la efectiva aplicación de las normas de tutela que estaban comprendidas dentro de La Haya. Por otra parte, siendo que la Convención de La Haya se esfuerza en distinguir entre beligerantes y civiles, para eso lo que hace es, digamos, establecer bajo qué condiciones una persona se considera combatiente, para que se le apliquen justamente las normas y usos de guerra. Bueno, dentro de esas condiciones, que eran bastante específicas, formar parte de un ejército regular, de un cuerpo de milicia. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas prácticas, comprendidas en La Haya, dejaban de lado otras prácticas de guerra, como la guerra de guerrillas, por ejemplo, cierto tipo de atentados, digamos, que se escapaban a los cánones de la guerra clásica. Entonces, muchos aspectos no estaban comprendidos dentro de las previsiones de La Haya. Como tampoco había muchas normas que prohibieran determinados métodos y medios de combate, o que regularan, por ejemplo, el tema de la neutralidad. Pero bueno, esa vertiente, en definitiva, lo que hace es el derecho internacional público, en cierta forma, interviene en el manejo de los conflictos armados, o por ejemplo, limita la interacción de dos estados beligerantes, estableciendo ciertas normas o reglas de conducción de la guerra. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial aparece la Carta de San Francisco y aparece este famoso artículo 2.4, que prácticamente desconoce o desautoriza, mejor dicho, la práctica el uso o amenaza de la fuerza, trata de generar, digamos, una especie de situación no habilitada ni permitida por el derecho internacional, que es el uso de la fuerza. Y más allá de ese desideratum que tiene la Organización de las Naciones Unidas, lo cierto es que en la materialidad, o sea, en la realidad de las cosas, la guerra siguió existiendo como realidad. De hecho, se enfrentaban, especialmente en la década del 50, 60 y 70, los movimientos de liberación nacional, guerras de guerrillas, guerras civiles en distintos estados, particularmente África, porque había un montón de enfrentamientos étnicos, raciales y religiosos, que inclusive exacerbó, digamos, la forma de colonialismo europeo, que de hecho, cuando Europa se retira, esos conflictos que de alguna forma habían quedado ahí como aletargados, vuelven a surgir. Fíjense ustedes lo que pasa con Ruanda, lo que pasa con Burundi en la década del 90, por ejemplo, bueno, y con otras sociedades, Sudán, por ejemplo, que siempre fue un núcleo de conflicto bastante álgido.
O bien, todas las tensiones que se derivaron con la Guerra Fría, entre los dos grandes bloques ideológicos. Y si no, piensen, por ejemplo, lo que fue la Guerra de Vietnam, lo que fue la Guerra de Corea. Entonces, más allá de que la Carta de Naciones Unidas haya hecho, en cierta forma, el visto de la guerra en adelante está prohibida por el derecho internacional, bueno, la realidad era otra. Aún así, yo les he hablado de la Comisión de Derecho Internacional que se formó en 1949 para codificar distintas áreas, ¿no es cierto? Por eso se codificaron los tratados internacionales, por eso se codificó el derecho del mar, por eso tenemos un proyecto de articulado sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos, y así con tantos otros temas del derecho internacional, menos con la guerra. La Comisión de Derecho Internacional, fundamentalmente por entender que no correspondía arreglar una actividad que ya estaba prohibida, entre comillas, por la Carta de las Naciones Unidas, fue un tema que no tocó. No por el hecho de que no lo haya tocado la Comisión de Derecho Internacional, quiere decir que existieran otros organismos que sí fomentaran la necesidad de humanizar, ya no tanto el tema de la conducción de la guerra, sino el tratamiento de todos aquellos segmentos de la población civil que quedaban al margen de las hostilidades, los heridos, los náufragos, las poblaciones civiles sometidas y demás. Por eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja, digamos, a través del gobierno suizo, realizó una convocatoria en el año 1948 que arrojó 4 instrumentos muy importantes, que fueron los instrumentos que se conocen como convenciones, las 4 convenciones de Ginebra. Que había otras convenciones anteriores que se referían al derecho internacional humanitario. Las disposiciones de Ginebra no varían mucho de las disposiciones de la Convención de La Haya, solo que, digamos, tratan temas diferentes. La Haya, conducción de la guerra, fundamentalmente, métodos y medios de combate. Ginebra establece un conjunto de disposiciones que establecen obligaciones de asistencia y obligaciones de protección de todos estos sectores que están al margen de la contienda. Por ejemplo, la Convención número 1 se va a referir a las víctimas de la guerra terrestre y a los heridos y enfermos, digamos, generados durante la guerra terrestre. La Convención número 2 se va a referir a los mismos segmentos, pero de la guerra marítima, es decir, de los heridos, de los enfermos o de los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. La Convención número 3, por ejemplo, se va a referir a otro grupo necesitado de protección, que son los prisioneros de guerra. Y la Convención número 4 se va a referir a las poblaciones civiles que se encuentran sometidas por la ocupación militar del enemigo en ese territorio. Entonces, esos 4 distintos grupos constituyen distintos grupos de personas protegidas e inclusive contienen las disposiciones un conjunto de bienes también protegidos que, digamos, humanizan el tratamiento de todos aquellos segmentos que han resultado ser débiles o que están al margen de la contienda, que son víctimas de guerra. O sea, Ginebra, a diferencia de La Haya, se dirige a las víctimas inocentes de la guerra que están al margen de las hostilidades, porque fíjense que de ninguna de esas categorías que les acabo de nombrar son netamente combatientes. Entonces, Ginebra, a diferencia de La Haya, sí establece o sí prevé que digamos, existan potencias protectoras que intervienen en cada uno de los estados beligerantes con la finalidad de aplicar la Convención de Ginebra. Quiere decir entonces que el estado beligerante, que por supuesto acepta la intervención de la potencia protectora, acepta los funcionarios que la potencia protectora designa, les tiene que garantizar en la intervención la efectividad de su intervención en protección de
del Convenio de Ginebra. Cuando hay alguna cuestión que impide que una potencia protectora tome intervención en el conflicto, el organismo residual, que es el organismo clásico de derecho humanitario que interviene como instrumento de aplicación de Ginebra, es el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya intervención está prevista bajo distintos principios. Por ejemplo, uno de esos principios es el de neutralidad, es decir, el Comité Internacional de la Cruz Roja interviene y va de suyo que no tiene ningún tipo de injerencia dentro del conflicto. Quiere decir que ni se manifiesta ideológicamente a favor de alguno de los bandos, ni tampoco logísticamente a favor de alguno de los bandos. A su vez, el Estado beligerante se compromete y se obliga, bajo responsabilidad internacional, a garantizar la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja. Eso significa, por el principio de efectividad, que debe asegurar que la Cruz Roja tenga el control efectivo de todos aquellos materiales, de todas aquellas facilidades, de todos aquellos medios de socorro que van dirigidos a las víctimas civiles de la guerra, de forma tal que tiene que garantizar el ingreso, tiene que garantizar la distribución, tiene que garantizar la logística, tiene que garantizar la inmunidad de las personas y asegurar, digamos, proveer la seguridad de las personas que forman parte de la Cruz Roja Internacional, y, por supuesto, tratar de evitar que todos esos materiales y facilidades se transformen en instrumentos de guerra, por ejemplo, yendo al mercado negro o incrementando la logística de alguno de los estados de la contienda, y que, digamos, se asegure la finalidad de la intervención de la Cruz Roja en el estado de que se trate. ¿Qué más con respecto a Ginebra? Bueno, a diferencia de La Haya, que solo preveía el tema de los conflictos internacionales y no internos, en los convenios de Ginebra de 1948, se integran con dos protocolos, protocolo 1 y protocolo 2 del año 1977, que expanden la competencia material de Ginebra. Ya no son solamente los conflictos internacionales, sino que se internacionalizan, por el protocolo de 1977, los llamados movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional eran susceptibles de ser apreciados bajo dos ópticas. Por parte de las potencias colonialistas como un problema de derecho interno, no internacional, porque para la potencia colonialista el movimiento de liberación nacional es un movimiento de oposición intramuros, es decir, interno. El derecho internacional siempre, digamos, por el principio de autodeterminación de los pueblos, trató de darle una dimensión diferente a ese tipo de conflictos, digamos, patrocinando su internacionalización. Por lo tanto, el primer protocolo del año 1977 hace aplicable la Convención de Ginebra aún a ese tipo de conflictos, es decir, de los movimientos de liberación nacional. Por otra parte, hay un ayornamiento en los protocolos de 1977 sobre medios y métodos de combate, por ejemplo, ayornando La Haya, porque, por ejemplo, por primera vez se protege el medio ambiente, prohibiéndose todos aquellos medios y métodos de combate que produzcan efectos nocivos, duraderos e importantes sobre el medio ambiente, como así también aquellos medios y métodos de combate que causen sufrimientos innecesarios. Ustedes tengan presente que entre La Haya, que fue en 1899, y 1907, e inclusive después de Ginebra de 1948, se generaron muchos métodos masivos de destrucción. Con respecto a 1899-1907, bueno, la irrupción de la aviación, por ejemplo. Piensen lo que fue Londres entre 1940 o 1941. Piensen
lo terrible que fue el bombardeo aliado sobre la ciudad alemana de Dresde, el 13 de febrero de 1945, que arrojó bombas incendiarias que en una noche mataron más de 50.000 personas y destruyeron toda la ciudad de Dresde, a modo de venganza de lo que había pasado en Londres 5 años antes. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, ustedes vieron que siempre el derecho internacional, ya sea penal o humanitario, trata de generar normas con la idea de suprimir o compensar todas estas realidades tan dramáticas, ¿no es cierto? Bueno, este es un claro ejemplo de eso. O, por ejemplo, los arsenales nucleares que se iban acumulando a lo largo de la Guerra Fría, entonces, bueno, también merecían un cierto tratamiento. Ese tratamiento lo tuvo el Protocolo 1 de 1977 a través de la modalidad de prohibición de esos medios y métodos de combate que produjeran destrucciones masivas o sufrimientos humanos innecesarios. La bomba atómica, o sea, había pasado mucha Napalm agua puede bajo ser, el ¿no? puente. ¿Perdón, Ernesto? En Napalm puede ser que también se El prohibió. napalm, exacto, en su doble carácter de destrucción masiva e innecesaria y con respecto al medio ambiente. El uso del napalm ha dado, por ejemplo, origen a conflictos internacionales como Colombia versus Ecuador en el combate del narcotráfico y demás, asuntos que tuvo que resolver la Corte hace más o menos unos 10 o 15 años. Entonces sí, exactamente, Ernesto, muy buen aporte. El Protocolo 2 de 1977 va más allá y lo que pretende es aplicar la Convención de Ginebra a los conflictos internos y hace una diferenciación entre los conflictos internos de entidad y los conflictos internos que carecen de entidad a los fines de la aplicación del sistema de derecho internacional humanitario. ¿Cuándo un conflicto tiene entidad para Ginebra? Tiene entidad cuando la fuerza de oposición al gobierno oficial o bien controla una parte del territorio o despliega o tiene un despliegue militar de envergadura. ¿Eso qué significa? Eso significa que los meros incidentes, los meros disturbios, no son susceptibles de provocar la aplicación del derecho internacional humanitario. Normalmente, por ejemplo, yendo a Colombia, claramente las FARC, por ejemplo, controlaron parte del territorio de Colombia. Es más, el derecho internacional lo considera una comunidad beligerante. Cuando ustedes vieron el capítulo referido a sujetos de derecho internacional, vieron que justamente a los fines de la aplicación del derecho de guerra y del derecho internacional humanitario, las comunidades beligerantes necesariamente debían ser consideradas sujetos de derecho internacional para poder producir justamente la obligatoriedad de la aplicación de las normas de Ginebra y de La Haya. Porque si ese reconocimiento subjetivo no existiera, entonces esas normas se quedarían boyando en algún lugar abstracto sin la posibilidad de su aplicación concreta a un conflicto que, si bien es interno, es susceptible de internacionalizarse y, bueno, por la doctrina de la revolución triunfante puede ser que en algún momento la fuerza de oposición se transforme en fuerza oficial, como ha sucedido con los movimientos de liberación nacional. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes cómo va evolucionando el derecho internacional humanitario. Una cosa más, como para que ustedes tengan presente, es lo siguiente. El derecho internacional humanitario impone obligaciones de asistencia y obligaciones de protección a favor del individuo, pero esas obligaciones son obligaciones impuestas al Estado. ¿Me explico? O sea, en principio son obligaciones que están impuestas al Estado que protagoniza el conflicto, al Estado beligerante. ¿Qué pasa? Si ustedes ven la Convención de Ginebra del año 1948, van a ver que ahí el bien jurídico protegido, como cuando hablamos de derecho penal internacional, son, digamos, los valores humanos fundamentales. Pero Ginebra no contiene ni sanciones, ni tampoco la jurisdicción de un tribunal para juzgarlos la violación de los crímenes de guerra. O sea, para juzgar los crímenes de guerra. O sea, para juzgar las graves violaciones del Convenio de Ginebra.
para juzgar las graves violaciones del Convenio de Ginebra, Gianfranco nos va a decir qué es lo que el derecho internacional produjo. Usted dice lo que hablamos en la clase pasada, Exactamente, que son los 4 tipos de delitos de materia en la Corte. exactamente. Ginebra contiene las prescripciones y obligaciones de derecho internacional humanitario. La violación está prevista en forma de sanciones y en forma de tribunal que juzga esas faltas en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional, los crímenes de guerra, artículo 8. Muy bien, Gianfranco. Quiere decir que acá hay como una especie de intersección entre el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. El derecho internacional humanitario impone obligaciones a los estados, mientras que y el incumplimiento genera responsabilidad de esos estados. ¿Cuándo genera responsabilidad internacional? Cuando sus agentes o funcionarios incurren en esas graves violaciones de las normas contenidas en Ginebra, o en La Haya en su caso. Ahora, a esa responsabilidad estatal se suma la responsabilidad penal subjetiva que prevé el Estatuto de Roma cuando hay funcionarios que a título individual incurren en esas faltas que prevén los crímenes de guerra del Estatuto de Roma en su artículo 8, adicionando a la responsabilidad estatal una responsabilidad penal de base subjetiva. ¿Me explico lo que les quiero decir? Una cosa es el Convenio de Ginebra, que impone obligaciones a los estados. Ahora, el aspecto punitivo implica responsabilidad penal individual, o sea, responsabilidad subjetiva de base individual, que ya es materia del derecho internacional penal a través de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Si no se entiende, lo explico de alguna otra manera. Sería por un lado una responsabilidad estatal y por otro lado una responsabilidad individual. Exactamente. La responsabilidad estatal por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario. Y la responsabilidad penal individual, ¿sí?, por encuadrar en la figura de crímenes de guerra tal como está descrita en el artículo 8 del Estatuto Penal de Roma. ¿Sí? Las figuras, o sea, las descripciones y los crímenes de guerra son comunes a la Convención, o sea, básica y conceptualmente no hay diferencia en los crímenes de guerra, solo que la punición a los sujetos que individualmente encuadran en esas figuras es materia de Roma y no es materia de Ginebra. ¿Me explico a lo que voy? ¿El resto está claro? ¿Sí? Porque, fíjense ustedes, cuando ustedes hablaron de personalidad jurídica, de sujetos de derecho, siempre los sujetos de derecho, por excelencia, fue el Estado. Siempre el derecho internacional público, clásicamente, fue un derecho entre Estados, ¿no? Ahora bien, la realidad material, la evolución, hizo que fueran surgiendo otros sujetos de derecho. Por ejemplo, hablábamos de las comunidades beligerantes, hablábamos de las organizaciones internacionales, que fue mucho más fácil que incursionar en el derecho penal internacional, porque o son colectividades o representan a colectividades. Entonces, hablar de colectividades en el derecho internacional público es moneda corriente. El tema fue la inserción del individuo, es decir, ¿cómo hace el individuo para estar conectado directamente con el derecho internacional? Siempre hubo una conexión indirecta. ¿Cuál fue, Ernesto, esa conexión indirecta? Cómo el individuo, por ejemplo, dañado por la acción de otro Estado, podía llegar a obtener la protección del derecho internacional. Una representación diplomática. Exactamente. Pasa que esa representación diplomática estaba establecida en su ejercicio discrecionalmente por el Estado. Y no por el individuo, sino que estaba previsto como respeto, no al individuo, insisto, sino como respeto al derecho de los estados de hacer cumplir en la persona de sus súbditos, de sus propios súbditos, el derecho internacional. O sea, ni siquiera reconociendo
un derecho en cabeza o un derecho propio del nacional afectado, digamos. En cambio, hay ciertos sectores comunitarios, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que van llamando a nuevas intervenciones en favor del individuo. Parece que fuera una cosa medio como paradojal o contradictoria. Ahora voy, Nara, a lo que pusiste ahí, que ahora me voy a acercar a leerlo. Porque lo comunitario se opone a lo individual. ¿Y qué pasa? Cuando el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional penal registraron un crecimiento bajando ciertas esferas estatales, porque vieron, como decíamos en nuestro encuentro pasado, el derecho internacional penal progresa en detrimento de la soberanía estatal. Hablábamos de jurisdicción universal, hablábamos de jurisdicciones internacionales, hablábamos de la obligación de extraditar, hablábamos de ciertas obligaciones internacionales de mantener procesos activos, de lo contrario perdíamos la competencia en favor de la Corte Penal Internacional. Y bueno, justamente el crecimiento de esos sectores comunitarios, o sea, el mayor protagonismo que esas situaciones comunitarias tuvieron en el plano internacional, derecho internacional penal, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, lo que hacen es, digamos, que también crezca el protagonismo del individuo al cual van dirigidos esas normas protectorias. Entonces, el crecimiento de lo humanitario llevó al crecimiento del individuo, tanto en su faz activa como en su faz pasiva. Entonces, fíjense ustedes que el sistema de protección del derecho internacional humanitario está previsto, ¿para qué? Justamente está previsto en pos del individuo, que son las personas físicas sufrientes en la guerra y que están al margen de las hostilidades. Entonces, fíjense que son sistemas donde lo comunitario crece y hace crecer también la participación del individuo en el derecho internacional. Ahora bien, no por eso el sistema de protección del derecho internacional humanitario reconozca, digamos, la intervención directa e inmediata del individuo. No, establece obligaciones en cabeza de los estados, porque son obligaciones de asistencia y obligaciones de protección. La obligación de asegurar la imparcialidad y efectividad de la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja la tienen los estados. La obligación de aplicar toda la normativa de protección de náufragos, heridos, prisioneros de guerra, la tienen los estados. Es el tratamiento debido por el Estado en cumplimiento de la Convención de Ginebra. Que, insisto, no solamente es de base convencional, sino también, digamos, consuetudinaria, porque acá también tiene vigencia esa cláusula Martens, que es esa cláusula residual para aplicar el derecho internacional humanitario, aún en las situaciones que concretamente no estén regladas por Ginebra o por la Haya. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que los derechos humanos están a nivel internacional protegidos por tres subsistemas: el derecho internacional de los derechos humanos, el sistema del derecho internacional humanitario y el sistema del derecho internacional penal. Al derecho internacional penal ya nos referimos el lunes pasado y el anterior. Hoy estamos hablando del sistema del derecho internacional humanitario. Y seguramente con algún colega mío van a ver los distintos sistemas de protección del derecho internacional de derechos humanos, tanto el sistema europeo como el sistema americano. Y van a ver que los sistemas de protección de los derechos internacionales, de los derechos humanos, sí prevén la vinculación directa entre el individuo y el derecho internacional, porque les permiten acceder a las distintas comisiones y las jurisdicciones internacionales por derecho propio. ¿Estamos? Eso inclusive ya era una tendencia de la Comisión Latinoamericana que funcionó entre 1907 y 1918, porque, digamos, todos los sistemas legislativos
internacionales de los derechos internacionales de los derechos humanos siempre se entendieron como derechos de los nacionales que están bajo la jurisdicción de esos sistemas de protección. Entonces, en el derecho internacional penal y en el derecho internacional de los derechos humanos tenemos una subjetividad, tenemos la subjetividad reconocida en la persona física. En el derecho internacional humanitario, la persona física es destinatario directo de las normas de tutela y protección, pero las obligaciones de asistencia y protección son asumidas por los estados. ¿Me explico? ¿Fue muy complicado? Bueno, suerte. Nada, es muy claro, son distintas intersecciones entre los distintos sistemas de protección. ¿Qué pregunta Nara? Si el derecho humanitario es obligación para los Estados Unidos y no hay sanción ni jurisdicción establecida en caso de incumplimiento, ¿cómo es exigible? Es exigible a través de la Corte Internacional de Justicia, Nara, como en el caso de los contras entre Nicaragua, Estados Unidos tuvo una intervención bastante activa en el adiestramiento, provisión, entrenamiento de los contras, es decir, de las fuerzas de oposición al gobierno sandinista de Nicaragua, y Nicaragua llevó a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia para tratar de hacer, más que nada, porque acá hay varios temas que se entremezclan, el principio de no intervención, hasta dónde va la excusa de la intervención humanitaria de un Estado en otro Estado, qué pasaría hoy por hoy si ciertas potencias europeas o americanas intervinieran en Venezuela con la excusa de, con la excusa de asistencia humanitaria. Entonces, bueno, como la asistencia humanitaria, decíamos, está regida por el principio de neutralidad, entonces, bueno, esa neutralidad tiene que ser tanto ideológica como en el plan de acción. Entonces, bueno, fue un poco lo que se puso en tela de juicio en el caso de los contras. Sí, vos me pusiste ahí el caso, tanto Irán como los contras. Sí, caso de los contras, el caso de Nicaragua, más que nada. Bueno, ¿dudas, consultas o inquietudes? A ver, voy a hacer un repasito en forma de preguntas, a ver si quedó clara. Me lo contesta quien quiere. ¿Cuál es la competencia material de los convenios de Ginebra? ¿Qué quiero preguntar yo con la competencia material? ¿Sobre qué casos se aplica Muy bien. ¿Qué casos? la conferencia? Solo en conflictos internacionales. Esa sería la competencia territorial, ¿no? Ah, no, está muy bien. Solo en conflictos internacionales, pero que se refieran a... ¿Solo en conflictos internacionales? De Estados parte. De Estados parte. Pero el protocolo de 1977, el segundo protocolo, extiende la protección de los convenios de Ginebra a los conflictos internos bajo ciertas características. ¿Qué características tienen que tener esos conflictos internos? Una fuerza conflictos de entidad con una fuerza de oposición armada y que controle parte de un territorio. Exactamente, o que controle parte de un territorio o que haga un despliegue militar de cierta envergadura. Entonces, la competencia territorial de Ginebra, en los términos del protocolo de 1977, se extiende a conflictos internacionales, conflictos de liberación nacional, ¿sí? E inclusive guerras civiles, o sea, asuntos internos que cumplan con esas condiciones que señala Ernesto. Un segundo aspecto de la competencia material de la Convención de Ginebra es la generación de normas de protección y tutela de todos los sectores que no participan de las hostilidades o que son víctimas civiles inocentes de las hostilidades. Ginebra no se aplica a combatientes.
Sí se aplica a los combatientes que quedaron fuera de las hostilidades, porque resultaron heridos, porque se enfermaron, o porque resultaron prisioneros de guerra. O sea, otra competencia material de Ginebra es que no se aplica a beligerantes activos, sino a combatientes que quedaron fuera de las hostilidades y víctimas civiles. ¿Estamos? Ese es otro aspecto. La Convención de Ginebra es una convención muy, pero muy ratificada por prácticamente todos los estados. No confundir con la Convención de Ginebra sobre prevención y castigo de genocidio, ¿no? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cuáles son los distintos subsistemas que protegen los derechos humanos en el plano internacional? Derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. De los derechos humanos, exactamente. Dos diferencias entre los distintos subsistemas. ¿Cuáles de ellos imponen obligaciones a los estados? El derecho internacional humanitario Muy bien. ¿Y qué otro subsistema impone obligaciones a los estados? y el derecho internacional de los derechos humanos. Exactamente, ¿eh? Obligaciones de observancia en cabeza de los estados, ¿sí? En distintos órdenes. Solo que en el caso del Sistema Internacional de los Derechos Humanos hay acciones conferidas a favor del individuo, opción que el derecho internacional humanitario no da. El derecho internacional humanitario establece simplemente obligaciones de asistencia, y si el Estado las incumple, incurre en responsabilidad internacional. ¿Alguna diferencia con el derecho internacional penal, entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal? ¿Cuál es protectorio y cuál es punitivo? ¿Y por qué uno es protectorio y por qué el otro es punitivo? El derecho internacional penal es un sistema de carácter sancionatorio en cabeza de la Corte. Correcto. Y el derecho humanitario tiene más esa faz de derecho protectorio en función de la protección de determinada población, de determinados actores pasivos de la guerra, si se quiere, Sí. buscando protegerlos del conflicto desarrollado por la fuerza beligerante. Exactamente. Las sanciones y la jurisdicción para juzgar le corresponde al derecho internacional penal. La asistencia y protección al derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son las dos grandes ramas del derecho internacional humanitario? ¿La rama del árbol? No. Bueno. Las convenciones de La Haya por un lado y las convenciones de Ginebra por el otro. ¿A qué se refiere el sistema de las convenciones de La Haya que la diferencian del sistema de las convenciones de Ginebra? Haya son reglas de conducción de la guerra. Muy bien. Y se refiere a los métodos y medios de combate. Lo que se puede hacer o no se puede hacer mientras se pelea. Por ejemplo, ¿quién puede ser neutral? ¿Qué garantías tiene el ser neutral? ¿Qué métodos de exterminio puedo o no? Si mis objetivos pueden ser civiles o no pueden ser civiles. Piensen en el hundimiento del general Belgrano, por ejemplo. ¿Es un crimen de guerra o no es un crimen de guerra? Claramente es un crimen de guerra porque era un buque hospital. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen un claro ejemplo en la aplicación de la Convención de La Haya a nivel doméstico. ¿Estamos?
Es ese tipo de reglas. Bien. Y Y Ginebra, la Ginebra, obligación de los estados de proteger a las exacto. víctimas de la guerra. Muy bien. Y como muy bien dijo Ernesto, en las distintas categorías que prevén las distintas convenciones de la Haya. Y que en definitiva, ¿qué derechos, por ejemplo? ¿Qué derechos tienen las víctimas inocentes de la guerra? A que se proteja su integridad psicofísica y por lo tanto no sean deportados, no sean sometidos a ninguna práctica vejatoria, violaciones, deportaciones, torturas, estamos, inclusive algunos instrumentos hablan del derecho familiar, es decir, a que los individuos no sean separados de su núcleo familiar. Estamos hablando, digamos, de distintas normas de protección, porque no es lo mismo proteger un prisionero de guerra que proteger a las poblaciones civiles que están en territorio ocupado por el enemigo. Va a haber distintos parámetros y distintos derechos individuales y grupales concretos para observar en cada situación. Pero cuando hablamos de asistencia, socorro y protección, estamos hablando de asegurar todos y cada uno de estos derechos humanos básicos. En caso de violación hay responsabilidad estatal y responsabilidad penal subjetiva para todos aquellos agentes del Estado que hayan intervenido en esos crímenes de guerra, tal como están tipificados en el Estatuto de Roma. ¿Quedó un poco más claro y un poco más concreto a partir de este repaso? Seguro, ¿no? Conserven este material como contexto como para cuando ustedes inicien el estudio del parcial. ¿Nos entendemos? Bueno, tengo una buena y una mala noticia para darles. ¿Por cuál quieren que empiece? Mariela. La buena. La buena, bueno, muy bien. La buena es que los voy a liberar un rato más temprano. ¿Por qué? Porque para tomarme la introducción de Derecho del Mar y hablar 15 minutos de Derecho del Mar no tiene mucho sentido. Entonces, yo lo que les voy a decir es que en nuestro próximo encuentro del día 8 de noviembre vamos a hablar de Derecho del Mar, por si quieran ir leyendo y preparando algo. ¿Qué objetivos y cómo vamos a abordar el derecho del mar? El derecho del mar es la parte del derecho internacional público que regula las relaciones entre los estados y el medio marino. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es determinar cuáles son los espacios marítimos. El mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, el alta mar, la plataforma continental, las aguas interiores. Entonces, determinar cuáles son los espacios marítimos. Regla número 1. 2. Identificarlos geográficamente. Esto va de acá hasta acá. Este espacio pertenece a la columna de agua. Podemos ver que hay espacios que pertenecen a la columna de agua y hay espacios que pertenecen al lecho y al subsuelo. La plataforma continental pertenece al lecho y al subsuelo. Alta mar pertenece a la columna de agua. Los fondos marinos pertenecen al lecho y al subsuelo. Entonces, ¿cuáles son los espacios marítimos? Digamos, determinarlos geográficamente. Determinarlos significa su ubicación. Ubicarse en tiempo y espacio, digamos. Tercero, el régimen jurídico de cada espacio marítimo. O sea, cuáles son las normas y principios jurídicos fundamentales que regulan cada espacio marítimo. Eso significa qué es lo que cada estado ribereño puede hacer y los demás estados qué es lo que pueden hacer y dejar de hacer. Esa es la cuestión. ¿Cuál va a ser el abordaje? Y un poco histórico. ¿Por qué? Porque yo se los voy a abordar desde la historia, que es más fácil, para ver cómo en el transcurso del tiempo se van formando los distintos espacios marítimos a partir del mar territorial. Porque a partir del mar territorial comienzan a generarse otros espacios marítimos como reclamaciones jurisdiccionales de los estados ribereños. Yo quiero una jurisdicción exclusiva de pesca, nace la zona económica exclusiva. Yo quiero una jurisdicción que a mí me permita controlar el movimiento de frontera marítima del Estado, nace la zona contigua. Yo quiero tener una zona asegurada
próxima a las costas, donde tenga prácticamente la misma soberanía que tengo sobre el territorio, mar territorial. Existe un interés colectivo en los fondos marinos, se genera un espacio común, un espacio como patrimonio común de la humanidad, con un régimen colectivo para explotar los fondos marinos. ¿Cómo y por qué se llegó a eso? Y cómo está establecida la regulación. Eso es lo que vamos a ir viendo. Así que lo pueden estudiar del libro de cátedra, que ese capítulo lo hice enteramente yo, o bien está muy bien tratado en Barbosa, también está muy bien tratado en un material que dejó quien fuera titular de esta cátedra, el doctor Eduardo Raimundo Hoff, que tenía una predilección muy especial por el tema de derecho del mar. No sé, ese va a ser el tema de los encuentros del 8 y del 15, porque los espacios marítimos son muchos. Vamos a compartir pantalla, o sea, yo voy a tener ciertos gráficos, y si ustedes quieren tener sobre sus espacios de labor gráficos con los distintos espacios marítimos, también sería muy interesante, porque acá la localización y apreciación visual ayuda mucho a determinar y ver dónde estamos parados para progresar en el régimen jurídico, porque hay muchas cosas que se van a entender mucho mejor si se tienen gráficamente a la vista para su interpretación. ¿Estamos? Ese es un poco el coming soon. Bueno, ¿alguna serie de Netflix para recomendar? Empecé a ver El Reino, que es argentina, me pareció interesante, y afortunadamente terminé El preso número 1, que era una mexicana que ya no veía la hora de que terminara. No sé si ustedes experimentaron lo mismo. Perdón, ¿No? me quedó una duda. ¿La Sí. mala noticia cuál es? Eso, que no íbamos a ver mucho de derecho del mar. No era tan mala, ¿no? Era una forma de abordar los últimos minutos de la clase. Si no nos divertimos un poco entre nosotros, ¿qué nos queda, no? Ayer perdí un gran amigo y hay que valorar las cosas con el compañero de trabajo con el que durante 14 años compartimos el mismo escritorio, el mismo despacho, los mismos códigos y demás. Y yo pensé cuántas cosas había compartido con él de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, valorar un poquito ese tema de todos los lunes a viernes con las personas que en suerte nos toca estar alrededor. A mí yo tengo el privilegio de estar, digamos, vinculado con ustedes, un grupo chico, activo, interesante, participativo. Bueno, entonces se trata también un poco de maximizar esta horita y media que tenemos por semana, por lo menos para compartirlas de otra perspectiva. Y una linda perspectiva a veces para compartir es el humor bien entendido, me parece. Así que bueno. Bueno, con Mariela hemos compartido otros ámbitos, ¿no es cierto? Solo quinto año estuvimos nosotros, ¿no? Sí, en quinto, en el 94. Claro, promoción del 94. ¿Quién pudiera volver, no? Sabiendo lo que va a pasar después. Pero bueno, en fin. Bueno, nos desvinculamos entonces. Les agradezco mucho su participación. Y bueno, Romina, Cirila, Nara, si es posible, en algún punto también conéctense con las pantallas, que es un poco más, qué sé yo, más tratable, no sé, más participativo, eso quise decir. Mina sé que estaba trabajando, por eso se conecta a veces en el trabajo y por eso no pone la cámara. Ah, va y Sí, viene, buenas va y viene. noches, profe. Trato de escuchar algo acá, después las veo por YouTube. Y Bueno. la semana que viene, el lunes que viene, voy a estar de vacaciones, el otro también, así que me voy a poder conectar con cámara desde Tucumán. Ah, un placer, Romina. Entonces, si nos mostrás un poco ahí de la Conquija, de Tafí del Valle, y disfrutamos Sí, el privilegio de tener una cursada a la distancia. les voy a saben mostrar, sí. tengo un gran amigo que se fue el sábado con toda su familia de 8 miembros, que es tucumano, y se fue en alegre vacación familiar para el lado de Tucumán, porque tenía el casamiento de un amigo, iba a haber otro amigo a Salta, qué sé yo,
Así que si lo ve por ahí, mándele saludos míos. Bueno, yo voy todos los años porque mi marido es de allá, así que, y ahora lo escuchaba con lo que le pasó con los lentes, y acá le muestro, fue en una óptica. Ah, no están en la óptica de Suma, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno, si no le iba a pedir que por favor me priorizara mis lentes. Yo, bueno, como afiliado a Suma, los dejo en la óptica de la obra social mía, ¿no? No, yo estoy en Este, Tecnióptica. ah, Cualquier cosa sí, que necesite. la esquina de Rivadavia y Córdoba. No, yo estoy en Güemes, pero sí, somos varias, somos 8 Ah, sucursales. es una chica bien, entonces está ahí en Sí. esa provincia. Está. Bueno, Romina, bueno, muchas buenas gracias por noches. habernos compartido su trabajo, que tenga muy lindo viaje a Tucumán, y bueno, nos conectaremos entonces a la distancia el lunes que viene. Bueno, ahora Bueno, sí, saludos, gracias. gracias Romina. Bueno, que pasen muy buena semana todos. Chao, Gracias, igualmente. igualmente para todos. Suerte con Comercial 3, si están por rendir y todas esas cosas que hablábamos.